Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Una bendición poder compartir este tiempo juntos, aunque bueno, como desde hace varios meses nos movemos desde lo virtual y nos extrañamos, la realidad es que nos extrañamos mucho, pero es un tiempo que creemos que Dios diseñó, preparó para su iglesia, y desde lo espiritual Dios está queriendo hacer algo importante para su pueblo, nos está anticipando algo que Él va a hacer de acá más adelante, de acá a un tiempo, y entendemos que debemos prepararnos para esto y estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Así que quiero compartir estos minutos que me permiten estar y poder leer la palabra del Señor y poder tener este tiempo de búsqueda de Dios en su palabra, meternos un poquito en lo que dice la segunda carta de Timoteo, estos consejos que Pablo le da a un joven Timoteo, a un joven pastor que él había dejado a cargo de una congregación para corregir algunos desvíos. Pero la segunda carta de Timoteo tiene algunas indicaciones que creo son precisas para este tiempo, son necesarias para la iglesia. Necesitamos refrescar y recordar. Así que nos metemos en segunda de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Qué importante las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Son importantes porque son palabras que para este tiempo terminan siendo relevantes, terminan siendo determinantes. Primeramente, Pablo le dice una frase que a veces nos suena un poco con alguna incoherencia. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué es eso? Esto de esforzarnos en la gracia. ¿No es acaso la gracia un regalo, algo que Dios nos ha dado, algo que ha venido gratuitamente de parte del Señor? Sí, es verdad. Y justamente como esta gracia es tan importante y es tan relevante y termina siendo fundamental para nuestras vidas, porque podemos decir con total claridad que esto que el Señor nos ha dado, esta gracia, esta salvación eterna, esta salvación divina, termina siendo para nosotros lo más importante que nos ha sucedido. Y como tal, es justamente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con total autoridad: esfuérzate en la gracia. Y creo que es una palabra que viene del Espíritu, que viene desde la misma presencia del Señor. Que en este tiempo el Señor nos está diciendo: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate en lo que te he dado, esfuérzate en donde te he puesto, esfuérzate a través de las circunstancias, esfuérzate en tu casa, esfuérzate en la oración. Es una palabra que tiene que resonar muy fuerte en nuestros corazones. El Señor nos dice: este es un tiempo para esforzarnos en la búsqueda de Él, en el conocimiento de Él. La primera acción que Pablo le pide a Timoteo, de una serie de mandatos que hemos leído y que ahora vamos a ir avanzando en la medida de la charla, que avance la charla. Así que, primer concepto fuerte y claro que Pablo le pide a Timoteo y que el Señor hoy nos dice: esfuérzate
en la gracia, esfuérzate en mantener vivo este regalo, esta salvación, esta verdadera vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Esfuérzate en buscarle, esfuérzate en conocerle. Lo segundo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo en este capítulo 2, después de decirle esfuérzate en la gracia, le dice algo que entendemos que es fundamental para este tiempo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres que sean fieles, para que esos otros enseñen a los otros, a otros que también sean fieles. Y esta cadena que Pablo le pide a Timoteo de que sea una cadena que no se corte nunca. Creo que en este tiempo el Señor está queriendo levantar hombres fieles. Primeramente necesita la iglesia hombres fieles, hombres que amen a Dios, que reciban la enseñanza, que la pongan por obra y que enseñen a otros que también sean fieles para que esos otros enseñen a otros. Justamente la iglesia necesita padres espirituales, padres de fe, padres que ganen a otros, que conozcan lo que significa la paternidad espiritual. Padres, todas las prioridades cambiaron. La atención hacia nuestra hija pasó a ser esencial, primordial. Estábamos continuamente ahí atentos a lo que le pasaba y sucedía. Y justamente la iglesia hoy necesita que se levanten padres espirituales, padres que ganen a otros, que encarguen a otros el ganar a otros. ¿Sí? Las palabras de Mateo 28, cuando Jesús dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy es totalmente válido, vital y fundamental que en este tiempo nuestra visión esté apuntando a que seamos capaces de enseñar a otros para que esos otros le encarguen a otros. Y en esto es fundamental también que la nueva generación de jóvenes y adolescentes sean los que tomen la posta, tomen el camino que Dios está marcando, para que sean la generación que se levanta y pueda ganar una nueva generación. A esto nos ha mandado el Señor y en esto también debemos esforzarnos y ser valientes para encargar a hombres que sean idóneos, capaces de enseñar a otros las verdades del reino de Dios. El tercer y cuarto mandamiento u orden que Pablo le da a Timoteo usa dos términos que están referenciados a lo militar, ¿no? Son términos militares. Por un lado le dice: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después le dice: el que milita no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel por el cual fue llamado. Acá Pablo está usando dos términos que tienen que ver con lo militar, ¿no? Por un lado sufre penalidades y por otro lado le dice que milite, que el Espíritu Santo en esta mañana, en este día, a nosotros, que estemos dispuestos a sufrir penalidades. Esteban fue uno de los primeros diáconos elegidos, seleccionados a través del Espíritu Santo en la primera iglesia. Esteban era un varón lleno del Espíritu, lleno de gracia. Dice Hechos capítulo 8, en todo ese relato tan tremendo sobre su muerte y su defensa, que la sabiduría de Esteban era tal que aquellos que lo oían no podían soportarlo. Y Esteban no se puso a defender sus derechos. Él fue llevado casi con una mentira ante un juzgado religioso para defender su fe. Y él no se puso a defender sus derechos ni a decir: estoy acá porque están mintiendo
lleno del Espíritu Santo, dio testimonio de la palabra, a tal punto que ese testimonio terminó llevándolo a la muerte, o en realidad llevándolo a la vida eterna, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, minutos antes de morir, declara con total autoridad: veo sentado a Jesús a la diestra del Padre. Así que Esteban es un ejemplo claro de lo que es sufrir penalidades. Pablo fue un ejemplo claro de sufrir penalidades. Y todos los primeros cristianos, podemos decir, han pasado por momentos de penalidades, de sufrimiento. Y creo que el Señor hoy nos dice, como cristianos, como varones, como mujeres, como familia, que estemos dispuestos a sufrir penalidades a causa del reino. Como un buen soldado de Jesús, militemos, estemos militando las causas eternas, la causa de Jesucristo. El otro aspecto que Pablo le dice a Timoteo en estos versículos del capítulo 2, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El Señor hoy nos dice, nos recuerda, nos remarca a través de esta palabra, que es necesario luchar y prepararnos legítimamente. Legítimamente, ¿qué implica? Implica que nos preparemos en oración, que nos preparemos en acción, en palabra, en el Espíritu Santo, en la evangelización. Tenemos que luchar legítimamente por lo que, para lo cual el Señor nos está poniendo en esta carrera. Creo que si hay algo que el Señor ha hecho en este tiempo, o está haciendo en este tiempo sobre su iglesia, es darnos herramientas para poder llegar, evangelizar, alcanzar lugares donde antes no podíamos llegar, porque estábamos tan metidos en nuestros templos, en nuestros salones, que nos habíamos olvidado tal vez de alcanzar otros lugares, otras zonas, otros ámbitos donde la iglesia todavía no se había metido, o se había metido con menos intensidad. Este tiempo especial que vivimos, el Señor nos está llevando a situaciones, a lugares que antes no habíamos incursionado. Entonces el Señor hoy nos dice, a través de esta palabra, lucha legítimamente, porque el que lucha legítimamente alcanza el premio, alcanza la corona, alcanza aquello por lo cual entrena y practica y se capacita. Es tiempo de capacitarnos y ser capacitados por Dios, ser entrenados por Dios para que podamos estar preparados para toda buena obra y toda buena tarea. El sexto consejo que Pablo le da a Timoteo tiene que ver con dos aspectos. Por un lado le dice que trabaje, como el labrador trabaja y espera. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces acá hay dos conceptos importantes. Por un lado, Pablo le aconseja a Timoteo que trabaje, que se esfuerce, que se capacite, que cumpla con una tarea que le fue enviada, que le fue mandada. Y hoy el Señor nos dice a nosotros que trabajemos aquellas cosas por lo cual Él ya nos marcó, nos definió que debemos trabajar. Por un lado, obviamente, está hablando del trabajo manual y haciendo una comparación con el trabajo espiritual. Pero el Señor hoy nos pide y nos alienta a que tengamos puestos las manos y todo nuestro empeño, nuestra tarea en el trabajo espiritual, esperando los tiempos para que el fruto
surja, para que el fruto salga. Por eso Pablo usa este ejemplo del labrador. El labrador primero trabaja, se esfuerza, hace todo un trabajo previo de preparación. Después luego viene el tiempo de sembrar, y después de ese tiempo de siembra viene el tiempo de la cosecha. Y es tiempo de empezar a ver los frutos de aquellos que se ha cosechado. Es tiempo de empezar a recibir el fruto, pero es tiempo también de esperar y seguir trabajando, porque esta cadena no se corta, es continua. Entonces tenemos que aprender del labrador, que con esfuerzo, con dedicación trabaja y espera el tiempo del fruto para luego recogerlo. El Señor nos va a dar mucho fruto, nos va a dar muchos resultados de todo el trabajo y esfuerzo y dedicación que le pongamos a la tarea de la evangelización, de sembrar en el Espíritu, del tiempo de la palabra, de la búsqueda, de la oración. Dios va a traer fruto sobre su iglesia, va a ser un fruto abundante y que permanece. Y finalmente Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, el resucitado, aquel que vino del linaje de David. Qué bien nos hace recordar a Jesús, y recordar no como algo histórico que pasó, sino recordarlo desde lo espiritual, desde el hecho de Jesús sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, sobre la humanidad, sobre la historia. Cuando buscamos al Señor y recordamos vez tras vez lo que Él ha hecho, lo que Él ha realizado en nuestras vidas, en su iglesia, no tenemos más que adorarle, que reconocerle, que postrarnos. Por eso pareciera una redundancia que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, pero no es ninguna redundancia, creo que es un mandato lleno de sabiduría, de amor, de dirección celestial. Y el Señor hoy nos dice exactamente lo mismo. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo: acuérdate de Jesucristo. En este tiempo de cuarentena nos ha pasado de estar en casa, y gracias a Dios todos los días podemos tener un tiempo en familia de oración. Y el otro día, adorando al Señor con una alabanza, me acordaba o recordaba esto que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Nos satisface el corazón, nos ubica, nos direcciona, nos redirecciona en la guía del Señor, en el camino del Señor, en esta carrera que corremos, el acordarnos continuamente de Jesús, del hecho de Jesús, de lo que Jesús hizo, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección, la eternidad, y no solamente la eternidad, sino que Él volverá a buscar a su iglesia. Así que nos anima recordar quién es Jesús, nos anima saber que Él está presente en medio de su pueblo. Y hoy el Espíritu Santo nos dice, igual que Pablo le aconsejó a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Esfuérzate, encarga a otros, sufre penalidades, milita, lucha, trabaja y acuérdate de Jesús. Estos consejos que Pablo le escribió a Timoteo son para que lo recordemos y lo tengamos presente en este tiempo, para que el Señor habite con abundancia de palabra, de sabiduría, con abundancia de amor, y sobre todas las cosas con abundancia de fruto sobre nuestras vidas. Quisiera terminar este tiempo, esta palabra, con una oración para que el Señor
haga la obra que empezó en nuestras vidas y la complete, y confiando que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Así que oramos. Señor, te honramos y te exaltamos y te damos a vos toda la gloria y toda la honra. Señor, y como Pablo le dice a Timoteo aquí en la segunda carta, acuérdate de Jesús, nosotros nos acordamos de ti, Señor. Nos acordamos de tu persona, de tu obra, de lo que has hecho, de lo que vas a seguir haciendo en medio de tu iglesia. Señor, y te ruego que bendigas a mis hermanos y que bendigas, Señor, cada una de sus vidas, familias, realidades. Señor, sabiendo que vos tenés toda autoridad y todo poder, Señor, y que en ti, Señor, tenemos, Señor, todo lo que necesitamos, porque en ti estamos completos. Señor, que este sea un tiempo el cual, una vez que pase y se termine, Señor, nuestras vidas hayan sido totalmente transformadas por el poder de tu Espíritu. Bendigo, Señor, los matrimonios, bendigo, Señor, a los jóvenes, Señor, a los niños, a los adolescentes. Señor, también bendigo a los ancianos. Señor, tu mano esté cubriéndolos con tu Espíritu. Señor, y tu iglesia sea fortalecida en este tiempo por tu poder. Señor, recordamos cada una de estas palabras de Pablo. Queremos esforzarnos en la gracia, queremos enseñar a otros lo que nos has encargado. Estamos dispuestos a sufrir penalidades, estamos dispuestos a militar por tu causa, a luchar, a entrenarnos, a prepararnos legítimamente. Estamos dispuestos a trabajar por tu reino y a esperar los frutos, y nos acordamos de ti, el autor y el creador de la vida. A ti sea la gloria. Amén.